para empezar tienen que ver mucho con esta película que surgió en 1975, fue el primer blockbuster, tuvo bastante buena publicidad y desafortunadamente tuvo un efecto muy negativo en los seres humanos. A partir de entonces la gente relaciona al tiburón blanco con un animal, con un monstruo, con un asesino serial. Y justamente en la década de los 70 se vio como un declive en las poblaciones de los tiburones porque todos querían matar al monstruo y tener la mandíbula o el diente de este gran depredador. Pero para mí es el animal más perfecto que existe. Yo siempre digo que pareciera que la naturaleza utiliza Photoshop, porque para mí es perfecto en cuanto a su diseño y tiene un rol en específico que es el de mantener a las poblaciones de sus presas, y lo viene realizando desde hace 11 millones de años. Ellos se alimentan de los organismos viejos, de los organismos enfermos, o incluso si hay una gran cantidad de organismos en esa población. Si tú vas a un ecosistema y ves que hay tiburones, eso significa que ese ecosistema en particular es un ecosistema sano. Hay muchos ejemplos de ecosistemas en los cuales ya no hay tiburones y te puedes dar cuenta por cómo está súper dañado, por ejemplo, el arrecife. En México tenemos alrededor de 106 especies de tiburones, y de estas únicamente tenemos protegidas al tiburón blanco, el tiburón ballena y el tiburón peregrino. El tiburón blanco es una especie que se consideraba rara, de hecho, en aguas mexicanas. Nosotros hicimos un artículo científico en el cual teníamos registros desde el 76 hasta el 2001 y teníamos únicamente 38 registros. Cuando surge Isla Guadalupe es cuando nos damos cuenta de que México es el mejor sitio para verlos. De hecho, no se sabía que México es tan importante en el ciclo biológico del tiburón blanco, y de hecho llegan a pasar la mitad del año en aguas mexicanas. Hay varios problemas con los cuales se enfrenta el tiburón blanco. Uno muy importante que hemos visto es el de la pesca incidental. Esta especie está protegida en aguas mexicanas por la norma oficial mexicana 059 y 029. Pero desafortunadamente los individuos pequeñitos utilizan áreas someras con una gran cantidad de alimento y donde no hay depredadores, que se conocen como áreas de crianza. En México sabemos que toda la costa de Baja California y Baja California Sur son utilizadas por esta especie como áreas de crianza. Entonces, desafortunadamente, la pesca artesanal, que son las lanchas pequeñitas que no se alejan demasiado de la costa, coinciden mucho con la captura de tiburones juveniles. Hemos visto que, por ejemplo, en verano se captura una gran cantidad de tiburones blancos juveniles y tiene que ver con la pesca de, por ejemplo, la corvina o los lenguados. Entonces estos pescadores colocan estas redes cerca de la costa y varios individuos pequeñitos se han registrado como captura incidental. Además de la captura incidental, también tenemos la degradación del hábitat. Hay muchos sitios en los cuales han degradado todos estas zonas que sirven como guarderías para los tiburones blancos, y también se ha visto que, por ejemplo, los contaminantes que hay en el mar, que son ocasionados por los seres humanos, también están repercutiendo mucho en la salud de esta especie. Hay un ejemplo muy particular en la costa este de los Estados Unidos, en el cual mediante la pesquería se acabaron a los tiburones y entonces se incrementó la población de las rayas. Y en este sitio había una pesca muy importante de bivalvos, de conchas, ¿no? de estos moluscos pequeñitos. La gente se dedicaba a la pesca de estos organismos, y cuando desaparecieron los tiburones se incrementó la población de las rayas, y las rayas se alimentan de este tipo de organismos. Entonces se acabaron con todos los bivalvos de ese sitio, y fue un impacto muy fuerte para la economía local de ese pueblo en particular. Entonces es un ejemplo de cómo también, aparte de que el que no existan tiburones afecta al ecosistema marino, también afecta la economía de ciertos países. Entonces los tiburones blancos tienen este rol muy específico, que es el de controlar a las especies de sus presas. En el caso del blanco, por ejemplo, cuando tiene una talla menor a los 3 metros, se alimenta de peces y de otros tiburones. Ya que rebasa los 3 metros de longitud total, tiene un mayor requerimiento energético y ya comienza a alimentarse de mamíferos marinos, principalmente, por ejemplo, de pinípedos, que son como las focas o los lobos de California. Entonces hemos visto que en ciertos sitios, como por ejemplo aquí en el Golfo de California, tenemos un sitio que se llama La Lobera, que está al norte de Espíritu Santo, y ya no hay depredadores que se encarguen de alimentarse de estos animales. Entonces hemos visto que de repente se incrementa la población de los lobos de California. Ha habido un problema, por ejemplo, con los pescadores de aquí, con los pescadores locales. ¿Por qué? Porque estos animales
destrozan las redes que ellos utilizan para capturar a los peces. Y esto es porque hay una gran cantidad de estos animales y no hay un depredador que pueda controlar a la población de estas presas. Lo que hizo el gobierno mexicano para tratar de proteger a los tiburones fue una veda, que es en los meses de mayo, junio y julio. Entonces esto ayuda más o menos a que por lo menos 3 meses al año estas especies puedan descansar un poco. También lo que se está tratando de hacer es evitar que se capture a los tiburones en áreas naturales protegidas, obviamente, y también en estos sitios que para mí son sumamente importantes, que son las áreas de crianza. ¿Por qué? Porque los tiburones no cuidan a sus crías. El único cuidado parietal, que así es como se le llama cuando los papás cuidan de sus crías, es el de tener estas crías en zonas protegidas, alejadas de otros depredadores, que tengan una gran cantidad de alimento y que les permitan desarrollarse para ya poder realizar todo su ciclo biológico. Cualquier persona, si quiere proteger al tiburón blanco, incluso si no vive cerca de la costa, lo más importante es que investigues un poco más acerca de esta especie. Eso es lo principal, acabar con la ignorancia de que la gente piense que es un animal nocivo, más bien encontrar la otra parte, la parte real acerca de este animal, todas las amenazas a las cuales se enfrenta, todas las limitantes biológicas que tiene, y ya que conozcas toda esta información, también pasar la voz. Mucha gente pensaría que si viven en una ciudad grande como Monterrey o Guadalajara o Ciudad de México, ellos no repercuten en el mar. Pero hemos encontrado que de hecho los tiburones blancos, como son depredadores tope, son muy susceptibles a acumular altos niveles de contaminantes de varios tipos, desde metales pesados hasta otros que se llaman orgánicos persistentes, ¿no? Y desafortunadamente, como los tiburones están muy arriba en la cadena trófica, se alimentan de otros animales que ya tienen contaminantes. Entonces ellos lo que hacen es algo que se llama biomagnificación. Tú al estar hasta arriba de la cadena, te estás alimentando de todos estos peces que están por debajo, que ya tienen contaminantes. Y aparte, como los tiburones son muy longevos, también, o sea, como viven en el caso del blanco hasta 73 años, también no pueden desechar todos estos contaminantes, entonces los acumulan. Y hemos encontrado una gran cantidad, por ejemplo, de metales pesados en los tiburones blancos. Incluso en California han encontrado que las crías, los bebitos de los tiburones blancos, nacen con altos niveles de PCBs, que son un tipo de contaminantes que se utilizan mucho, por ejemplo, en los productos eléctricos, son muy buenos conductores. En los celulares, por ejemplo, tienen mucho de este tipo de materiales de PCBs. Entonces, imagínate que la mamá, cuando está alimentando a sus crías, les alimenta, se llaman óvulos sin fertilizar, y los bebitos se alimentan de esto dentro de la mamá. Pero en este vitelo, no sé si han visto el huevo estrellado, la parte amarilla es el vitelo, se transportan todos estos contaminantes a los bebés. Entonces, antes de que nazca un tiburón blanco, ya está altamente contaminado con este tipo de cosas que son de origen humano, ¿no? Entonces nosotros podemos participar en evitar que ocurra esto, haciendo reciclaje, por ejemplo, de todos estos electrónicos, no tirando basura. Todos los plásticos son sumamente contaminantes. Por ejemplo, hay gente que utiliza estos globos el día de Reyes, que pone el globito con una carta y el globito se va hacia los Reyes. Estos globos acaban en el mar. Créanme que todo acaba en el mar. Entonces nosotros tenemos que ser partícipes de no tirar basura, hacer el reciclaje, no utilizar productos innecesarios como los popotes, por ejemplo. Entonces yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para proteger al mar, incluso aunque estés 20,000 kilómetros alejados.